Cazadores de Reddit, ¿cuál es la cosa más aterradora y espeluznante que vieron en el bosque? Parte 2. La experiencia no fue lo suficientemente grave como para mantenerme fuera del bosque, pero ciertamente me envió a casa el día que ocurrió. Hace varios años estaba cazando ciervos en una sección muy remota de un bosque nacional en el norte de Wisconsin y tuve una experiencia muy extraña que me asustó bastante. Estaba cazando desde una plataforma de escalera a unos 20 pies del suelo. Era tarde en la mañana en un día nublado, en calma total, sin viento. De repente, escuché un sonido silbante directamente sobre mi cabeza. Me sobresalté porque no vi nada que acompañara al sonido silbante. La única forma en que puedo describirlo es que era el sonido que esperarías escuchar si un pájaro grande, como un águila o un halcón, volara 5 o 10 pies sobre tu cabeza. No era el sonido de alas batiendo, sino más bien un sonido silbante o de caída en picado. Fue extraño porque he pasado mucho tiempo en el bosque durante muchos años sabiendo que los pájaros grandes no suelen volar cerca de las personas, mucho menos justo sobre tu cabeza, a menos que sea como una gaviota en la playa o algo así. En mi experiencia, los pájaros grandes en el bosque rara vez vuelan directamente hacia los humanos. De todos modos, en este punto asumí que el sonido debía haber sido un pájaro de algún tipo, y debía haber mirado hacia arriba demasiado tarde para verlo. Da igual. Volvamos al tema de la caza de ciervos. Luego, unos 10 minutos después, sucedió de nuevo, pero esta vez vi una sombra en el suelo que se movía hacia mí antes de escuchar el sonido. La sombra era algo tenue, pero definitivamente parecía la sombra de un pájaro, así que pensé que la vería esta vez. Miré hacia arriba en el aire por encima de la sombra y luego, justo cuando llegó a mí, escuché y sentí el silbido de nuevo, esta vez incluso más cerca que antes. De hecho, me hizo estremecer y agachar la cabeza, como si algo grande hubiera pasado justo por encima de mi cabeza desde arriba. No vi nada, a pesar de balancear y girar la cabeza hacia arriba, alrededor y detrás de mí para intentar atrapar lo que acababa de caer sobre mí. Ahora pienso que no hay duda de que un pájaro enorme de algún tipo acaba de volar hacia mi cabeza o justo sobre mi cabeza 2 veces, pero de alguna manera no lo vi en ninguna de las 2 ocasiones. Mi mente estaba llena de pensamientos acelerados. Esta cosa es una especie de pájaro furtivo. ¿Por qué demonios un pájaro se lanza en picada sobre mí? ¿Estoy cerca de su nido o algo así y está tratando de advertirme? Es finales de otoño / diagonal principios de invierno. Debería aclarar en este punto, en caso de que la gente no sepa qué es una escalera, que estoy en una silla de metal completamente abierta con una escalera de 18 pies unida a ella, apoyado contra un árbol con la espalda contra el tronco. Hay muy pocas ramas por encima de mí y solo unas pocas por debajo. El caso es que mi visión no está obstruida de ninguna manera por encima o por debajo de mí, y estoy rodeado de árboles sin hojas, por lo que las posibilidades de que un pájaro grande pueda venir hacia mí y lanzarse sobre mí sin que lo vean venir o irse son 0. 0. En ese momento todavía no estaba realmente asustado. Simplemente estaba abrumado por la confusión. Empecé a racionalizar que tal vez era un búho. He oído que pueden ser súper silenciosos cuando vuelan. Tal vez vino desde un ángulo diferente al que sugerían el sonido y la sombra, y simplemente lo perdí. Pero porque ni siquiera pude ver su parte trasera después de que pasó en picado. Era un maldito pájaro invisible. Esta historia no se vuelve más dramática, pero lo mismo sucedió 4 o 5 veces más en una hora, incluida la sombra en el suelo. Cada vez viene hacia mí desde un ángulo diferente, y cada vez parece rozar apenas por encima de mi cabeza. Sinceramente, empecé a entrar en pánico, ya que los únicos 2 escenarios posibles en ese momento eran que un pájaro invisible me acosara o que perdiera la cordura en el bosque. Para ser sincero, me inclinaba sinceramente por lo segundo. Empaqué mi equipo, bajé y regresé al campamento. Al día siguiente, desmonté mi puesto y lo reubiqué aproximadamente a media milla de distancia. Nunca volví a escuchar ni ver al pájaro invisible, pero permaneció conmigo durante años. Todavía lo hace. Bueno, aquí hay uno mío. Tenía unos 17 años o algo así, vivía en el norte del estado de Nueva York. Era temporada de ciervos y estaba cazando en una zona elevada entre 2 pantanos. Era un lugar maravilloso, parecido a una superautopista para los ciervos. Eso sí, este lugar no está cerca de carreteras, está a unos 3 kilómetros. El día era bastante frío y ventoso. Unos días antes, la nieve se había congelado por completo. Estaba sentado en una rama baja de un árbol de madera dura que formaba un soporte natural perfecto para los árboles, mirando hacia abajo entre los pantanos. Mi amigo estaba a unos 180 metros de distancia, sobre una elevación al final de uno de los pantanos,
en un soporte para trepar árboles. Alrededor de las 8 de la mañana, vi movimiento desde el final del camino de los ciervos entre los pantanos. Cogí mis binoculares para mirar. Mientras escaneaba el área, vi movimiento nuevamente. El objeto era blanco, oscurecido por algunos pinos, pero lo vi moverse. Luego, salió de la maleza. No soy un payaso. Tenía el pelo rizado de arcoíris, una nariz roja, todo el paquete. No tenía puesta ninguna ropa para clima frío que yo pudiera distinguir. Simplemente estaba deambulando por esa zona mirando el suelo. Entonces noté que tenía una pistola en la mano. Un poco espeluznante, sin duda. Como no había entrado por ese lado, no había huellas de él. Me incliné hacia atrás en mi percha, poniendo el árbol entre él y yo, y me quité el chaleco naranja. De ninguna manera quería que este bicho raro me viera. Me metí mi chaleco de malla naranja brillante, que parecía una camiseta, en mi bolsillo de carga. Miré hacia afuera de nuevo. El payaso estaba sentado en el corredor de ciervos por donde salió, de frente a mí. Está a unos 100 o 125 metros de distancia. Se sentó allí durante aproximadamente una hora. Seguí observándolo a través de mis binoculares, tratando de permanecer lo más lejos posible detrás de mi árbol. El tipo barra diagonal payaso se balanceaba hacia adelante y hacia atrás con la pistola en su regazo. Entonces, se levantó, rebuscó en sus bolsillos y sacó un juego de esos dientes de cuerda. Les dio cuerda, los ató a una rama que sobresalía del sendero y los soltó. Los dientes castañeteaban. Se da vuelta hacia donde estoy, levanta el pulgar en mi dirección, hace una risa de payaso y hace una carrera de costado como un payaso hacia los arbustos. Me quedo allí sentado pensando. ¿Qué diablos acabo de ver? Me quedo allí sentado hasta alrededor del mediodía. No hay ningún otro ruido ni movimiento, mi cabeza está dando vueltas. Me bajo de mi percha y me vuelvo a poner el chaleco. Cruzo la colina, cruzo el pantano helado y me dirijo al puesto de mi amigo. Tengo que decirle esto, incluso si piensa que lo estoy inventando. Encuentro el sendero que él prepara y lo sigo. Alrededor de un grupo de abedules, lo veo en su puesto y me dirijo directamente hacia él. Tan pronto como me ve, comienza a agitar los brazos y me hace una de esas señales de corte con la mano debajo del cuello. Me quedo paralizado. Saco mis binoculares y lo miro. Está a unos 75 metros de distancia. Realiza el movimiento de corte en el cuello una vez más, trazando los puntos detrás de él y alrededor del árbol. Entonces lo oigo. Ese maldito payaso se ríe. Mucho. Parecía asustado. Me quedé sentado allí cerca de los abedules durante lo que pareció una eternidad, con mi rifle listo. La risa se detuvo hace un rato. Mi amigo finalmente comienza a bajar del árbol. Baja por el sendero hacia mí y dice que hay un tipo vestido como un maldito payaso haciendo el tonto cerca de mi rasguño. Luego le conté lo que pasó en mi lugar. Nos separamos y se lo contamos a su hermano mayor. Algunos de los adultos querían que les mostráramos dónde estaba esto a la mañana siguiente. A la mañana siguiente nos dirigimos hacia mi lugar. Cuando llegamos allí, ahora había 3 dientes castañeteando colgando en el sendero. Encontramos huellas en la nieve, huellas de zapatos de payaso. Seguimos las huellas. Las huellas tomaron el camino más largo alrededor de un pantano y llegaron directamente al lugar donde se encontraba mi amigo. Allí también había dientes que castañeteaban y uno de esos pollos de goma. En ese momento, nos creyeron. Hicieron todo lo posible por localizar a ese individuo. Nunca lo lograron. Las huellas finalmente condujeron a una zona de estacionamiento cerca de un estanque a unos pocos kilómetros de distancia antes de desaparecer. Tuvimos cuidado en esa zona durante un periodo prolongado. Mi tío caza desde que era adolescente. Ahora tiene 50 y pico. Aunque no encaje en el estereotipo de hombre varonil, su pasión por la vida al aire libre es inquebrantable. Se destaca en la caza y la pesca, y es competente con cualquier tipo de arma de fuego. Ha ganado competiciones de tiro y una vez disparó las cuerdas de globos a distintas distancias y luego disparó a los globos mientras se alejaban flotando. Este incidente ocurrió durante un encuentro público patrocinado por el FBI, después de que un agente apostara que no podría lograrlo. Usó una nueva pistola que la agencia estaba exhibiendo. No importa si es un rifle, una escopeta o una pistola, él la dispara cuando quiere. De todos modos, hace unos 5 años, estaba en la frontera entre Canadá y Estados Unidos con algunos amigos. Hay numerosos lagos y bosques densos en la zona. Una estricta política de no usar motor mantiene varios de los lagos prístinos. No se puede tener un bote en el agua con un motor conectado.
Es una zona que requiere mucho trabajo manual para cazar y pescar. Llevas todo a la espalda. No hay vehículos todoterreno ni camionetas a la vista, solo extensiones interminables de bosque y agua. Este es el epítome de la caza, la pesca y el campamento remotos. Él y sus amigos cruzan en canoa un lago y hacen un porteo, cruzan otro lago, hacen un porteo más, buscando un buen lugar para comenzar su caza. Después de unas horas de sumergirse en la naturaleza, llegan a una zona que parece adecuada para acampar. La civilización más cercana está a días de distancia a pie. Su ubicación, en medio de la nada, es ideal para el viaje planeado. Montan un campamento y comienzan su caza. El plan era partir en diferentes direcciones y explorar el área, reunirse nuevamente en el campamento al anochecer y discutir el plan para rastrear a la mañana siguiente. Todos los hombres eligen una dirección y comienzan a explorar en el bosque solos. En este punto, mi tío lleva un par de horas explorando. Para aquellos que llevan la cuenta, mi tío se ha aventurado en un bosque remoto, ha navegado en canoa y ha remado más profundamente en el bosque durante mediodía, y ahora se encuentra solo después de caminar aún más profundamente en el bosque. Está tan aislado como una persona puede estarlo. En algún momento de su caminata, mi tío se siente incómodo. No está seguro de por qué, pero algo está empezando a ponerlo nervioso. En este punto tiene todas sus armas de fuego enfundadas. Continúa su caminata, tomando notas del área para compartir con sus amigos en el campamento. Está ocupado tomando notas cuando de repente siente una enorme punzada de ansiedad. El miedo comienza a apoderarse de sus facultades, y no tiene idea de por qué. Comienza a inspeccionar su entorno inmediato y ve algo en la distancia. El objeto parece extrañamente fuera de lugar. Ahora está sosteniendo su pistola. Se mueve hacia el objeto lentamente e inseguro. Mientras lo hace, se da cuenta de que no hay una sola cosa que haga un sonido en el bosque excepto él. Todos los pájaros se han quedado absolutamente en silencio. Se acerca lo suficiente al objeto para ver de qué se trata, una nevera Coleman de tamaño mediano y que parece completamente nueva. Mi tío está desconcertado al ver esta nevera de colores brillantes, hecha por el hombre, en el aislamiento absoluto de su entorno, pero allí está. Esta nevera perfectamente nueva está situada en medio de la nada, sin nada ni nadie alrededor durante días. En este punto de la historia, mi tío jura que no tenía absolutamente ninguna excusa para abrir la nevera. De hecho, todo en su ser le decía que la dejara en paz y regresara al campamento. Parecía que el bosque mismo lo estaba instando a retirarse. Ahora ha cambiado su pistola por su escopeta y ha comenzado inmediatamente a caminar de regreso al campamento. Dice que después de unos 5 minutos de caminata comenzó a sentirse mejor, y después de unos 7 a 10 minutos notó el canto de los pájaros. Regresó al campamento en 45 minutos a 1 hora. Se sentó en el campamento esperando que los demás regresaran y les contó lo que sucedió. Sus amigos querían encontrar la hielera al día siguiente, pero mi tío se negó a ir a buscarla. Pasaron el resto del viaje muy bien, sin que ocurriera nada inusual. La primera vez que mi tío compartió esta historia fue conmigo y con mi padre unos días después de que regresara de su viaje. Estaba visiblemente molesto al hablar de ello y se puso brusco conmigo cuando le reprendí por no mirar dentro de la hielera. No sabía de dónde venía, qué había dentro ni por qué estaba allí, solo sabía que estaba en mal estado. Hice la declaración obligatoria de "no soy cazador". Estaba en un vehículo todoterreno en un camino forestal en el centro de Washington con mi entonces novia. Después de separarnos de nuestro grupo más grande de amigos, exploramos por nuestra cuenta. Como conductores de vehículos todoterreno, no podíamos escuchar los sonidos del bosque, pero finalmente nos dimos cuenta de que no había ninguno. Disminuí la velocidad y finalmente me detuve y apagué el vehículo. No había nada. En el bosque lluvioso, la luz del sol entraba a través de los árboles en un ángulo extraño. No había absolutamente ningún movimiento de aire, a pesar de una fuerte brisa en la lluvia. Era como si hubiéramos doblado una esquina en el camino y entrado en otra dimensión. Se volvió más extraño. A pesar de que no había viento y los árboles estaban perfectamente quietos, la luz que se proyectaba en el suelo parecía venir a través de hojas en movimiento. El clima en toda el área era nublado / diagonal lluvioso / diagonal ventoso, el clima normal de Washington. Todo era gris. Pero esta área era como si alguien hubiera tomado una foto de un bosque caducifolio en otoño y hubiera subido el contraste al máximo, lo que parece muy fuera de lugar en un bosque de pinos. La luz era dorada y parpadeaba a través de los árboles aún anaranjados y verdes brillantes. Entonces comenzaron los ruidos. A pesar de la ausencia de viento o pájaros, estos ruidos todavía eran audibles. Un sonido se parecía a un grupo de personas susurrando simultáneamente, emanando de todas las direcciones.
Luego hubo un gemido silencioso, un sonido de gritos desde algún lugar al costado del camino. Estaba cerca. Fue entonces cuando comenzó el mareo. Era como si hubiera una presión en mi cerebro y ojos que simplemente estaba convirtiendo todo en una confusión. El vello de mi cuello y brazos se erizó en respuesta. Reuní el coraje para poner en marcha la ATV y abandonamos rápidamente el área. Cuando doblamos la esquina en el camino, nos encontramos con lluvia, viento y condiciones nubladas. Ya no había silencio ni luz dorada. Pero los sonidos siguieron durante unos 2 o 3 minutos. Regresamos al grupo unos 10 minutos después. No mencioné nada sobre la experiencia, pero cuando habíamos cargado las parrillas y los vehículos todoterreno en las camionetas y estábamos conduciendo de regreso a casa, pasamos por ese mismo tramo de la carretera, y estaba lloviendo, había viento, los árboles eran pinos, no caducifolios, y los sonidos habían desaparecido. No tengo idea de qué pasó, si hubo algún tipo de gas que nos hizo alucinar, si nos envenenaron levemente de alguna manera, si fueron solo nervios o si nos topamos con algo completamente diferente, pero ambos tuvimos la misma experiencia. La mayoría de las veces, evito los bosques y voy con varias personas. No soy cazador, pero acampo con frecuencia. Algunos amigos y yo descubrimos un lugar maravilloso para acampar cerca de Grace Torreyes, 214 y Ares en Colorado. Parece ser un campamento utilizado por cazadores, según la ubicación, el pozo de fuego bien construido y algunas mesas construidas entre los árboles. De todos modos, probablemente habíamos acampado en este lugar una docena de veces. Estábamos en la escuela secundaria en ese momento, generalmente acampábamos para festejar en el hermoso paisaje. Una noche en particular estábamos bebiendo y habíamos ingerido algo de ácido, y algunos de nosotros decidimos hacer una caminata a altas horas de la noche. No fue la mejor idea estar borrachos y drogados, pero todos éramos nativos de Colorado y sabíamos cómo ser responsables. De todos modos, comenzamos a caminar más arriba en el camino por el que habíamos llegado. Utilizo el término camino muy libremente. No se podía llegar a este lugar sin tracción en las 4 ruedas y un buen espacio libre, y pasar por nuestro lugar de campamento era casi imposible en cualquier vehículo que no fuera un vehículo todoterreno serio. Caminamos 1,5 kilómetros por el sendero /diagonal camino y nos topamos con una cabaña minera abandonada. Probablemente tenía cerca de 100 años. Miramos dentro y la vista era nada menos que horrorosa. El interior era un revoltijo de muebles viejos, rotos y podridos, ollas y sartenes oxidadas, junto con lo que parecía ser ropa ensangrentada y un colchón. Además, todos sentimos una tristeza abrumadora y malas vibraciones. Así que nos fuimos rápidamente, de regreso a nuestro campamento. A la mañana siguiente les contamos a todos los demás sobre nuestro descubrimiento. Estaban intrigados, pero atribuyeron nuestro miedo abrumador al ácido que habíamos tomado. Así que llevamos a todos a la cabaña esa mañana y todos sintieron la misma sensación. Esta experiencia me llevó a reevaluar mi decisión de regresar a ese lugar de campamento específico, aunque ya he regresado. Soy un cazador solitario aquí. Hice un viaje en solitario a las montañas rocosas de Colorado para cazar ciervos mulos. Yo exploro y paso mucho tiempo en mi unidad, así que me siento bastante cómodo con eso. Llega agosto y comienza la temporada de tiro con arco. Así que me instalo allí el día de apertura, armo un campamento, salgo de casa, etc. Vuelvo a mi tienda justo antes de que oscurezca y huelo a cigarrillos, algo extraño. Descarto el olor como si posiblemente viniera de un campamento de caza cercano y procedo a encender mi fuego y relajarme. Me despierto a la mañana siguiente y encuentro una colilla de cigarrillos sobre el tronco que había estado usando como silla cerca del fuego, justo afuera de mi tienda. Traje una cerca eléctrica conmigo, que generalmente se usa para el área de grizzly, pero mi unidad está muy poblada de leones. Normalmente la uso como perímetro si necesito dejar un animal muerto o carne en un árbol durante la noche, y lo preparo para el día siguiente. Sigo mi rutina de caza, vuelvo al campamento, enciendo una fogata y me relajo, y finalmente me duermo. Sin embargo, un grito repentino y una maldición me despiertan en medio de la noche. Alguien se había topado con mi cerca electrificada. Alguien que se abre paso entre los árboles me hace coger mi G17 y salir corriendo de mi tienda de campaña muy rápidamente. Persigo el sonido durante un rato porque no voy a dejar que alguien me asuste y me haga perder mi semana de caza, que valoro profundamente. Después de disparar unas cuantas balas al aire, lo único que oigo es silencio. A la mañana siguiente investigo los alrededores de mi campamento y encuentro un escondite de 15 a 20 colillas de cigarrillos a 30 yardas del campamento, huellas y lo que parecía una botella de orina. Decidí dormir en mi bivac fuera de mi campamento. Dejé mi tienda de campaña levantada,
pensando que podría atrapar a la persona si volvía y pensaba que todavía estaba en el campamento. Nunca lo hizo. Se acabaron las tonterías. La ausencia de ciervos significaba otro año de depender de carne comprada en tiendas y de granjas industriales. Lo curioso es que estaba situado en una zona remota. Mi campamento estaba a 6 millas de la carretera más cercana. Es posible que alguien me hubiera visto explorando mi zona y construyendo lentamente mi campamento fuera de temporada y lo quisiera para sí mismo. Esta no es una historia de caza, pero definitivamente involucra el bosque y una experiencia horrible. Esto le pasó a mi mamá, mi padrastro y mis hermanas pequeñas. Esto fue hace unos 17 años y yo no estaba presente, ya que estaba en la casa de mi papá durante el fin de semana. Pero, según mi mamá, todos estaban conduciendo de regreso desde Strawberry, Arizona, que es un hermoso pueblito forestal cerca de Mogollon. Había un bosque denso y hermoso a su alrededor. Mientras conducían por el bosque fuera del pueblo y bajaban la montaña para regresar a Phoenix, mi mamá dice que ve faros delanteros que se acercan detrás de ellos y se acercan rápidamente. Al principio no piensan nada hasta que el auto decide no pasarlos y comienza a seguirlos febrilmente. Ella dice que intentaron conducir más rápido y él aceleraba. Cambiaban de carril, él los seguía, siguiéndolos todo el tiempo. Entonces, mi padrastro, que posiblemente no es el más eficiente en una situación de gran estrés, decide probar la teoría de si este tipo realmente los está siguiendo desviándose hacia un camino de tierra que se adentra más en el denso bosque. Dijo que el camino era definitivamente un camino despejado en el sentido de que era obvio que era un camino, pero que aún estaba cubierto de rocas de un tamaño bastante grande que hacían que el viaje fuera increíblemente accidentado. Entonces, gira hacia el camino de tierra. El tipo lo sigue. En este punto, mi padre se da cuenta de que puede haber cometido un gran error y debería haberse quedado en el camino principal, grande y pavimentado que bajaba a la montaña. Mis hermanas estaban dormidas y, en este punto, están despiertas, yendo de un lado a otro por el camino, con las cabezas volando por todos lados porque solo tenían unos 4 años en ese momento. Son gemelas, mamá enloqueciendo y papá conduciendo a la velocidad del rayo en lo profundo del bosque. Mi madre dice que iban mucho más rápido de lo que permitía ese camino y tenían miedo de que los neumáticos comenzaran a estallar debido a la roca. El tipo todavía está detrás de ellos, siguiéndolos todo el camino. Según mis recuerdos de la historia, parece que el camino de tierra terminó abruptamente, probablemente debido a su proximidad a la propiedad de alguien. Si recuerdo correctamente, fue entonces cuando la situación pasó de, oh, mierda, a, vamos a morir, maldita sea. Pero, por suerte, mi padrastro se abrió paso entre algunos árboles para dar la vuelta en U, posiblemente el giro en U más rápido de la historia, y corrió de regreso por el camino de tierra hasta la calle principal. No recuerdo si el tipo que lo seguía nunca salió del bosque para seguirlos o si lo hizo, pero se alejó en la noche por la carretera principal. De cualquier manera, tenía mucho miedo por mi familia cuando me contaron esa historia, pero también me alegré de no haber estado allí. Pero, al mismo tiempo, me sentí culpable por no haber estado allí, aunque sé que no podría haber hecho nada para ayudarlos cuando tenía 9 o 10 años. Simplemente me alegré de que llegaran a casa sanos y salvos. No era cazador, pero solía deambular por el bosque detrás de la casa de mi mejor amigo. Ambos éramos adolescentes, probablemente de unos 16 años. Era un poco tarde, pero éramos jóvenes y tontos y pensamos que estaríamos bien mientras regresábamos a su casa. No hablábamos demasiado, solo nos concentrábamos en el suelo y tratábamos de no tropezar mientras caminábamos de regreso. De repente, mi respuesta de lucha o huida estaba completamente abierta. Quiero decir, en un instante estaba caminando tranquilamente, preguntándome qué tipo de hot pocket iba a comer cuando regresara, y al siguiente estaba entusiasmado y listo para pelear con Mike Tyson. Me congelé en el lugar y comencé a mirar a mi alrededor frenéticamente. Noté que mi amigo estaba haciendo exactamente lo mismo. Ambos teníamos los brazos en alto y a los costados en una pose tensa, con los puños apretados. Por un momento nos quedamos en silencio, y luego dijo frenéticamente, algo hay allí, está bien, y supe que tenía razón. No he oído nada, pero algo en lo más profundo de mi cerebro me decía que estaba a punto de luchar por mi vida. No sabía qué hacer ni qué decir, y antes de saber realmente lo que estaba haciendo, había empezado a gritar un rugido profundo y gruñón. Era como si un animal se hubiera puesto mi piel, estaba listo para luchar o morir. Tan pronto como lo hice, ambos oímos algo que se alejaba a toda velocidad a través del arbusto hacia la distancia. No podía estar a más de 3 metros de nosotros. Ambos corrimos a través del bosque, los dos abriéndonos paso entre arbustos y árboles pequeños, y terminamos cubiertos de moretones por chocar contra la mierda cuando nos quedamos sin luz.
No tengo idea de qué era ni cómo lo sentimos los dos al mismo tiempo. Todavía no estoy seguro de que me abrumó. Nunca me aventuré de nuevo al bosque. Cacería en el norte de Canadá durante el pico del celo con mi padre y mi tío. Cazo desde un lugar familiar. Nuestra cabaña está cerca de un río español, así que rastrearemos, cazaremos y nos transportaremos en bote antes de colocar los escondites y los puestos. Habíamos colocado un escondite en una zona muy transitada contra el borde de un claro frente al río. Una maleza espesa rodeaba el claro en un semicírculo, envolviéndonos por detrás. Al otro lado del claro del escondite había un gran afloramiento rocoso que bordeaba el río. También al otro lado del claro, las rocas y los árboles dejaban una abertura de unos 20 metros en horizontal, lo que nos daba una buena vista del río. Las rocas terminaban a la izquierda de la abertura y la maleza espesa a la derecha. Acabamos de derribar un alce en el lado opuesto del claro cerca del gran afloramiento rocoso. Esto significaba que ya no podíamos ver el río debido al gran afloramiento rocoso. Esto también significaba que no podíamos ver nuestros botes. A medida que comenzamos a descuartizar al alce, esta tensión aumenta a nuestro alrededor y todo se vuelve inquietantemente silencioso. Mi padre mira hacia la abertura del río y se queda completamente quieto. Me hace señas para que me agache cerca de un sauce y para que mi tío le pase lentamente el rifle. Mientras mi tío le pasa el rifle, el alce más grande que he visto en mi vida comienza a recorrer lentamente el borde del claro frente a nosotros. Durante aproximadamente 20 minutos, este monstruo caminó de un lado a otro, alejándonos gradualmente tanto del escondite como de nuestros botes. Nos sentamos allí en silencio sin respirar por miedo a comenzar algo que definitivamente no ganaríamos. Después de unos 20 minutos, el monstruo dio 3 pasos torpes entre la maleza y se evaporó. Descuartizamos descuidadamente nuestro alce y empacamos todo en un tiempo récord. Estábamos constantemente mirando por encima del hombro, sin estar seguros de dónde se había esfumado la bestia. Eso fue hasta que nos subimos a nuestro bote y lo vimos nadar desde nuestra orilla a la otra orilla a unos 60 metros de nuestros botes. Un cazador me contó esta historia cuando yo era más joven, hace unos 16 años. Estaba cazando mapaches en las montañas cerca de Blair, Virginia Occidental, alrededor de las 11 de la noche en una noche de luna nueva, cuando no había luz natural. Como es típico de los cazadores de mapaches, tenía 3 perros de caza, cada uno con un collar localizador, en caso de que los perros se alejaran y no regresaran al cazador. Además, el uso de linternas está limitado mientras se caza en la oscuridad. Solo use luces blancas cuando sea necesario. En ese caso, se recomiendan lentes verdes o rojas. Cuando los perros captaron un olor, salieron corriendo a través de la montaña, mientras el cazador escuchaba a sus perros hacer lo que están entrenados para hacer, trepar a un mapache a un árbol y ladrar y aullar para hacerle saber al cazador que había atrapado uno. Pero esta noche fue diferente, no escuchó a sus perros, en cambio, escuchó un fuerte grito / diagonal chillido, un sonido profundo que no se parecía ni a un humano ni a un animal. Salió de las montañas, pensando que volvería cuando amaneciera para buscar a los perros, teniendo cuidado de no correr ni hacer demasiado ruido, ya que a los animales salvajes les encanta perseguir. Después de caminar 1 hora hasta su camioneta, encontró a sus perros escondidos debajo de ella, temblando, algo que los perros de caza entrenados no hacen. En concreto, obviamente corrieron de vuelta a la camioneta, sin señales de que los persiguieran. El cazador jura que no era un puma ni ningún otro animal salvaje que conozca, ya que se ha topado con pumas de casi todas las especies que ofrecen las montañas de Virginia Occidental. Dijo que nunca había sentido tanto frío y miedo en su vida por esos sonidos que escuchó esa noche y que no ha cazado en esa montaña desde hace 16 años. No estaba cazando, pero hubo un momento mientras caminaba que nunca olvidaré. 4 de mis amigos y yo estábamos pasando el rato en un hermoso día de verano tratando de pensar en planes. Todos tenemos unos 17 años. Sugiero el bosque cerca de mi casa. Hay un sendero que lleva a un aeródromo naval abandonado. Había viajado por este sendero varias veces antes y nunca me había pasado algo así. Mientras caminábamos por este sendero, mis amigos y yo llegamos al agujero de la valla del aeródromo. Cuando cruzamos por el agujero, tengo una sensación realmente extraña que me hace detenerme. Entonces noté movimiento en la maleza frente a mí. Un hombre con un traje de camuflaje completo que sostenía un rifle se levantó de la maleza. Permaneció en silencio, dejándome con la sensación de que acabamos de invadir una propiedad del gobierno y perturbamos un ejercicio militar. Bueno, empiezo a decir, lo siento, no lo sabía. Mis otros amigos, congelados en silencio detrás de mí, levantan las manos en el aire. Este tipo comienza a caminar hacia allí sin hacer ruido. Levanta su rifle y nos apunta y comienza a decirnos que nos vayamos y nos quedemos en silencio.
Retrocedemos un poco e intentamos averiguar qué estaba pasando. El tipo comienza a seguirnos, todavía apuntando con su arma, así que nos apresuramos a poner distancia entre nosotros y finalmente decidimos irnos. Mientras nos íbamos, nos dimos cuenta de que era una pistola de aire comprimido y el tipo se enojó porque revelamos su ubicación. Pasamos el resto de la caminata actuando como tipos duros, diciendo que si lo hubiéramos sabido, podríamos haberlo superado. Todavía camino mucho, pero probablemente nunca vuelva a caminar por ese sendero. Esta es otra historia, no la de un cazador. Yo todavía vivía en casa cuando tenía 19 años, así que para tener un tiempo a solas con mi novia, buscábamos un lugar encantador en las montañas y nos lanzábamos. Una noche, cuando estábamos allí, pasó un grupo de conductores de vehículos todoterreno. Esto sucedía de vez en cuando, pero los conductores seguían avanzando y no nos molestaban. Esa noche, después de que nos pasaron, se alejaron unos 100 metros por la carretera y se detuvieron. Entonces, para horror de mi novia, los conductores, había 5 en el grupo, se dieron la vuelta y comenzaron a regresar hacia nosotros. Ella se asustó al instante. Traté de calmarla, diciéndole que probablemente eran amigos míos. Eso era muy posible, por cierto. Por las dudas, agarré mi pistola debajo del asiento. Los conductores se detuvieron justo frente a nosotros, bloqueando mi auto. Me di cuenta de que estos tipos eran extraños y obviamente estaban borrachos. Inmediatamente pensé en estos tipos atacándome y violando a mi novia, y eso no iba a suceder. Salté desnudo del asiento trasero el día que nací con una pistola en la mano. Les dije a los chicos que siguieran avanzando y lo único que queríamos era irnos. La empresa de carbón era dueña de esta propiedad, así que no podían haberme preguntado qué estaba haciendo. La pistola no asustó a estos idiotas, y uno incluso le pidió a mi novia que le echara un vistazo. En ese momento yo estaba muy asustado, así que antes de saber lo que estaba haciendo, el mío tomó el control, arrojé la pistola y les disparé 4 tiros sobre sus cabezas. Esto atrajo su atención y todos regresaron a sus vehículos todoterreno y procedieron a mover sus traseros. Eso fue exactamente lo que mi novia y yo hicimos también. Naturalmente, tomamos una ruta diferente. Lo que realmente daba miedo es que la gente viene de todo Estados Unidos para recorrer los senderos de aquí. Así que estos tipos podrían haber pensado que podían haber hecho algo y luego regresar a donde quiera que vinieran, y nadie habría sido atrapado. Los dos estábamos muy conmocionados. No tengo idea de cuáles eran las intenciones de esos tipos. ¿Estaban simplemente asustando a un par de niños o iban a hacer algo más siniestro? Sin embargo, no podía correr el riesgo. Después de esto, nos quedamos en otros lugares más apartados. Me pregunto qué pensaron estos tipos cuando salté por detrás desnudo como el día en que nací con mi erección. Tenía 19 años, amigos, hizo falta un acto de Dios para perder una erección, azotando al viento con una pistola en la mano. Sé que nunca he vuelto a sentir tanto miedo,